Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos en este resumen del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. A continuación le traeremos la recopilación del foro número 8, el procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética del 2013. A más de 8 años de distancia de aquella polémica sesión en la que se aprobó la reforma energética, los ponentes del foro analizaron los factores que intervinieron en este proceso legislativo, a raíz del cual, por cierto, un exlegislador y un exalto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto se encuentran en prisión, vinculados a proceso por su presunto involucramiento en una trama de sobornos, vinculada a la aprobación de esta reforma. Con ustedes, el resumen del foro número 8. Para quienes ahora serán partícipes de las presiones que se han vertido en este taller pluricultural y democrático desde el pasado miércoles, difícilmente podrán escuchar acerca del debate que someteremos a escrutinio, porque nunca existió ese debate. Por tanto, es preciso recordarles a ustedes que solo 3 senadores, todos del PT, alzaron la voz de manera pertinaz en tribuna, pidiendo se abriera el debate y la discusión sobre la iniciativa cedida de presidencia en aquel fatídico 2013. Huelga decir que fueron gritos en el desierto, pese a la solicitud de uno de ellos para llevar a cabo una moción suspensiva en una intentona de evitar la consumación de este desaguisado legislativo. Todo esto como preámbulo hacia la aprobación de la grotesca reforma de Peña Nieto, cuya finalidad exclusiva fue la de desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en beneficio de las empresas transnacionales, algunas mexicanas. Esto representa una de las más grandes arbitrariedades que se han cometido en contra de nuestro país, al privilegiar en una aparente competencia leal, perfectamente planeada y diseñada desde el gobierno de Salinas de Gortari, pasando así entre atropellos y tropelías por todos los gobiernos subsecuentes, culminando el acto en una entrega soez de una de las más importantes áreas estratégicas de nuestro país a los aviesos intereses de transnacionales extranjeras. Empresas privadas con todo el doro y la maña de las que pudieron echar mano, pergeñaron en lo oscuro un esquema de privilegios en connivencia con el Estado mexicano presidido por Enrique Peña Nieto, para permitir con abierta y descarada aquiescencia e intención que la Comisión Federal de Electricidad fuera desmembrada como un cadáver fresco, causando graves perjuicios financieros que la mantienen hasta hoy en una prolongada agonía. No se cumplió absolutamente ningún objetivo. La intención aviesa de los intereses transnacionales y principalmente de los capitales extranjeros poderosos que manejan los hilos del poder tras bambalinas, hicieron que se presionara a este país desde la época de Salinas de Gortari, que fue el que inició con la apertura de la industria eléctrica de las empresas privadas, con contratos a plazos de 25 años, contratos en donde no había una equidad ni una competencia real entre la Comisión Federal de Electricidad. La intención hacia dónde iba, la intención que se tenía desde Salinas de Gortari, pasando por el inefable Cedillo, no se diga por el señor Fox y posteriormente con Calderón, llevaron a cabo una serie de actitudes entramadas para lograr desmantelar no solo Pemex, sino también la Comisión Federal de Electricidad y dejarla en el estado agónico que hoy se encuentra. Los objetivos no solo no se cumplieron, tan no se cumplieron que es necesario
vital, indispensable, que hoy podamos dar un paso hacia adelante y recuperemos lo que nos han despojado. ¿Quiénes? Las empresas beneficiadas, que aquí no se comenta ni se dice que de alguna manera pues tienen contratos privilegiados donde ganan millones y millones de pesos y que la CFE es la que soporta estas pérdidas que son verdaderamente elevadas. El tema de la red eléctrica pues no es cubierta, los contratos son contratos leoninos, tramposos, groseros en su composición. Me ha tocado a mí hacer análisis de los amparos que han estado promoviendo contra aquella reforma del 9 de marzo del año pasado del presidente López Obrador. Inmediatamente salieron cientos de privados a quienes se les machucaron las manos porque les estaban quitando los pingües negocios que favorecían o los venían favoreciendo en una serie de situaciones verdaderamente falaces contenidas en la ley de 2013. Cuando se discutió la reforma en su momento en el 2013, lo que había antes era un caos. Y caos le llama porque teníamos un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad que lo estresábamos, lo utilizábamos y no había una inversión extranjera directa adicional, aparte de la que se tuvo del Tratado de Libre Comercio que surgió en 1998. Este esquema no lo voy a explicar, pero esto es en general lo que estamos hablando de la energía. La energía la vamos a dividir en renovables y no renovables. He escuchado aquí en muchos foros transición energética, energías limpias y todo, pero la pregunta fundamental es ¿para qué quiero la energía? La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, aquí la pregunta es, toda la conceptualización de la materia prima que tomamos de las energías primarias y las convertimos en energías secundarias, hay que discutir hoy, en esta oportunidad, en qué lo vamos a usar, no trayendo el futuro al presente, no en el presente, sino que hay que determinar en qué estamos utilizando cada una de las materias primas que tenemos en nuestro país y las que estamos importando. La que sigue. Nosotros hoy en día tenemos más de 41% de desaprovechamiento de lo que estamos tomando de las energías. Es decir, esa cantidad de energía, ¿en qué la vamos a utilizar o en dónde la vamos a utilizar? La que sigue, por favor. Entonces, todo el mundo hablamos de la transición, hablamos de la parte legal, hablamos del todo, pero todo el sector energético se basa en un principio. ¿Qué cantidad de dinero tienes de inversión pública y privada? Hoy tenemos la oportunidad, y es la única que vamos a tener, en conjuntarnos y ponernos de acuerdo entre balancear lo público con lo privado. Vemos que en el mundo se está gastando más de 1.8 billones en el 2021 y el sector de combustibles es el de mayor envergadura de inversiones. La que sigue, por favor. Entonces, en México recordemos que antes de la reforma energética de 2013 dependíamos por un 40% de los ingresos petroleros. Hoy la reforma nos está diciendo que solo estamos dependiendo en un 18%, que estos son datos que estamos viendo a noviembre del 2021. ¿Le da, por favor? Entonces, ¿la reforma energética sirvió o no sirvió? Les digo que sí. Porque en esta gráfica que pueden ustedes ver en la transición, ¿cuál es la dificultad de los gobiernos? ¿Cuánto dependen de los ingresos de la industria de hidrocarburos y de ciertos puntos? México antes dependía del 35%, hoy depende del 18% y estamos más cerca de ser una transición energética. Solo es pues cuestión de ponernos de acuerdo. Antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa solo correspondía al 3%. Hoy, al tercer trimestre, dato de la Secretaría de Economía, es el 20% del total de la inversión extranjera directa. Pregunta, ¿la reforma energética del 2013 sí ayudó desde un punto de vista financiero y de investigación y de tecnología? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el presente para el futuro si no nos coordinamos, si nos ponemos de acuerdo? Aquí no es quién tiene la razón, es cómo le damos la razón al tiempo
porque hoy estamos viendo un debate mundial en donde la energía es parte fundamental en el sector financiero. Hay una confusión de todo el mundo. Estamos diciendo, no vamos a hacer una transición energética. A ver, paremos. El sector de hidrocarburos, del total de la demanda mundial, el 80% se utiliza para combustibles. Estos no van a desaparecer las próximas 4 décadas. Lo que va a haber es un cambio del tipo de combustible que se van a utilizar y la transición energética va a estar en función solo de la generación de la electricidad. En el COP26 ya dijeron y fue claro, la generación de la electricidad en el 2050 es sin carbón. Y lo que vamos a seguir utilizando del sector de hidrocarburos es el gas natural, que hoy en México tenemos más del 60% generando con plantas de ciclo combinado, y las de ciclo abierto hay que convertirlas en ciclo cerrado. Por otro lado, les pido por favor que entiendan que un proyecto en el sector energético no dura alguien que se levanta en la mañana y al otro día ya está. Tiene una maduración de entre 5 y 8 años. Y para que yo pueda hacer un proyecto tengo que hacer inversiones, hacer análisis, estar de acuerdo a la normatividad, a la ley, apegarme. No puedo salirme de la ley cuando yo hago un proyecto. Y si me permiten nada más, en la página número 6 de mi presentación, si me pudieran ayudar nada más, les quiero dejar esto nada más. La reforma del 2013, independientemente de la ideología, y quitemos la ideología y la política y nos centremos en la parte técnica económica, ahorita que me pongan la presentación, en la parte 6, uno de los beneficios, en la página 6 de la presentación mía, la inicial, la que di la apertura, pero bueno, si no, no va a dar tiempo. No, esa no era. Lo que hay que entender es que la reforma nos dio 2 cosas muy importantes, el IEPS y nos dio el Fondo Mexicano de Petróleo. Entre esos 2, en el año 2022, vamos a tener alrededor de 700,000 millones de pesos. Pregunta, el IEPS, ¿por qué no lo utilizamos para la transición energética? Estamos hablando de 250,000 a 300,000 millones de pesos. Esa cantidad de dinero que salió de la reforma energética, lo del Fondo Mexicano de Petróleo, utilicémoslo para esto y pongámonos a hacer un plan de largo plazo y dejemos de discutir solo el 20%. Falta el 80% y no estamos poniéndonos de acuerdo a partir de hoy. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía con este Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica. La ignominia de la reforma constitucional en materia energética pues comenzó en el patio del Palacio de Chapultepec, en la firma del Pacto por México. Nosotros sostenemos que el Pacto por México finalmente se convirtió o se trasladó en una suplantación del poder legislativo, en el cual el presidente de la República, con los líderes de las principales fuerzas políticas, pactó una agenda legislativa de 16 reformas estructurales, entre ellas esta, la de materia constitucional en materia de energía, y finalmente, pues lo que pudimos observar en aquel momento todos los mexicanos fue una inusitada celeridad en la discusión parlamentaria. No hubo un debate técnico, no hubo un debate de contenidos que hoy sí se está dando ante la reforma constitucional que presenta el licenciado López Obrador, y finalmente creo que eso es lo que hay que traer a valor presente. La discusión que se dio en el Congreso, toda la violación al procedimiento parlamentario que se dio en el Congreso Federal, y también no puede pasar desapercibido para la población, para aquellos que nos escuchan en casa, que una reforma constitucional requiere efectivamente de la mayoría en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores, pero también una aprobación mayoritaria de los congresos y las legislaturas estatales. Y hay que recordar que esa iniciativa, el antecedente de la que se está en discusión el día de hoy, la del 2013, fue aprobada por 24 legislaturas de los estados, en 17 de ellas en 89 horas, es decir, que en un aproximado de cada 5 horas había sido aprobada por la discusión de los legisladores y representantes populares en las entidades federativas. Es ahí el grado de irresponsabilidad que tuvieron los representantes populares, inclusive
para el anecdotario político y que no puede quedar ahí en el anecdotario, en la tragicomedia de la política mexicana. Hubo congresos estatales que discutieron este sector, el sector de energía y los subsectores de hidrocarburos y de industria eléctrica en 10 minutos. La anterior reforma fue demasiado entreguista. O sea, esta es muy restrictiva, aquella es muy entreguista. Retomo algo que dijo uno de los comentaristas, que efectivamente hay que leer a Lázaro Cárdenas. Hay que leerlo porque hay mucha sabiduría en los textos del general. Respecto de si se está estatizando la industria, pues me parece que no. O sea, el presidente en su iniciativa es muy cuidadoso de mantener un principio fundamental, que es la economía mixta. La participación del sector privado va a seguir presente en el sector de la industria eléctrica. Y finalmente, ¿qué? ¿Se combatió la corrupción o no se combatió la corrupción? Ya nos explicaba Carlos las modificaciones que se dieron en los 90s, en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y en la administración del presidente Zedillo. Pues finalmente la reforma del 2013 constitucionalizó lo que en las anteriores administraciones se había hecho de manera frontal en contra de la Constitución. Aperturar efectivamente uno de los eslabones de la industria, la generación a la participación del sector privado, se hizo en contra del texto constitucional. Y lo que vino a hacer la reforma del 2013 fue constitucionalizar un despojo que habían realizado a partir de una reforma a una ley secundaria. Entonces, no es un tema únicamente de ideologías o de posicionamientos ideológicos, sí es un tema técnico y es muy importante porque bien dice el dicho popular que lo que mal comienza, mal acaba. Y es importante el análisis del proceso legislativo en el que se discutió la reforma precedente a esta, la del 2013, para ver cuáles fueron las violaciones parlamentarias que finalmente ocultaron todo este andamiaje que se dio en el fondo de la reforma. Todos estos mecanismos de despojos no pudo estar frente a la nación porque no hubo lo que está pasando ahora, un parlamento abierto, algo que se dieran las discusiones. Efectivamente, por ello, el foro que hoy nos convoca es discutir cómo sucedió, cómo nuestros representantes populares en el 2013 discutieron y aprobaron una reforma constitucional a espaldas de la ciudadanía. ¿Por qué no se discutió frente a la ciudadanía si se le pedía a la CFE efectivamente abandonar su visión con la que fue creada, llevar el servicio público a la zona más remota del país, así significara perder las ganancias frente efectivamente a un concepto que viene de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, las empresas productivas del Estado, en las que a las dos empresas insignias del país y palancas del desarrollo, Pemex y CFE, se les volvió una obsesión solo volver y trabajar para generar valor económico al Estado? Y dices, espérate, ¿y cuál es tu visión social? ¿Cuál es tu creación? También se afirma que gracias a los gobiernos corporativos o a esta estructura corporativa con la que desmembraron Comisión Federal de Electricidad, se soportó o se blindó más el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Pues yo me preguntaría entonces, de 1938 a 2013, ¿CFE no tuvo control? ¿CFE no tuvo mecanismos anticorrupción? ¿CFE no tuvo junta de gobierno? ¿CFE no fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación? ¿CFE no es controlada por una ley de responsabilidades para los servidores públicos? Entonces, tampoco creamos loas o tratemos de blindar las figuras que nacieron de la reforma del 2013 con medias verdades, porque esa es una realidad. Los mecanismos de control en las empresas públicas también existen y el combate a la corrupción se ha dado de manera frontal en esta administración. Se está hablando, y con razón, de los contratos de autoabasto, como el gran problema de la reforma del 2013. Los contratos de autoabasto no tienen nada que ver con la reforma del 2013. Los contratos de autoabasto tienen más de 20 años de existir. Además, ya se van a extinguir. No son para siempre. Los problemas de los contratos de autoabasto, que lo podemos discutir ad infinitum, no se resuelven con una reforma constitucional. No le amputemos un brazo al enfermo de COVID. Todos queremos la salud del enfermo de COVID. Los médicos se equivocan,
Entonces me parece que hay que pensar muy bien qué medicina le estamos recetando a México, porque el reto adelante es monumental. ¿Qué hace la reforma constitucional en el artículo 27 y 28? La planeación se la quita a la Secretaría de Energía y pasa a la Comisión Federal de Electricidad. El control del sistema eléctrico nacional se lo quitan al SENACE, pasa a la Comisión Federal de Electricidad. Las tarifas, increíble, salen de la Comisión de Reguladora de Energía y la Regulación y pasa a la Comisión Federal de Electricidad. No hay una sola empresa en el planeta, eléctrica que establezca sus propias tarifas. Eso no existe. Autonomía constitucional. Se está planteando una autonomía constitucional. ¿Con qué fin? La redacción de la autonomía constitucional, párrafos abajo del artículo 28 constitucional, es idéntica al Banco de México. Un Banco de México eléctrico que resuelve esa medida. Artículo 134 constitucional. La reforma propuesta constitucional sustrae a la Comisión Federal de Electricidad del artículo 134 constitucional para los contratos más complicados, que es la adquisición de energía. ¿Qué dice el artículo 134 constitucional? Es el artículo que controla todos los gastos de los entes públicos, con eficiencia, con transparencia y con honradez. ¿Para qué sacar los contratos de adquisición de energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad del 134 constitucional? Toda la cadena de valor de la industria eléctrica pasa a Comisión Federal de Electricidad. Esa reforma constitucional no tiene precedente en México. Ni López Mateos, ni Carranza, ni Cárdenas plantearon una reforma constitucional tan restrictiva como la que tenemos sobre la mesa. La transformación del sistema eléctrico mexicano no surgió en 2013. La reforma que se dio en 2013 es una reforma que tenía más de 15 años. A México le costó 15 años masticar el siguiente paso del sistema eléctrico mexicano. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dimos cuenta que el Estado mexicano no podía financiar toda la expansión del sistema eléctrico. Y hubo intentos, uno de ellos fue en 92, si ya vimos que con la ley del 75 hubo el primer rescate de Comisión Federal de Electricidad en 86, evidentemente no había los suficientes recursos para financiar el sistema eléctrico mexicano y venía el bono demográfico. México tenía que crecer mucho más rápido de lo que podía, no podía masticar y aplaudir a la vez. Entonces, es una falacia pensar que en 2013 se resuelve todo mágicamente. No, a México le cuesta trabajo y qué bueno. México llegó muy tarde a la desregulación del sistema eléctrico mexicano. Eso le dio ventaja, hizo un modelo bastante robusto. ¿Por qué fue un modelo robusto, César? Porque fue un modelo mixto. El mundo compró que la empresa dominante iba a participar y atrajo inversión. Lo compró, no fue un proceso como en otros países en donde de repente se vende todo, sino se metió a Comisión Federal de Electricidad. Eso costó 15 años de reflexión. No fue 2013. Si no hubiera sido en 2013, hubiera sido en 2014, 2015, 2016 o 2017. Porque el Estado mexicano no puede financiar la expansión del sistema eléctrico. Y no existía la transición energética, César. No existía la transición energética. Estábamos pensando solamente en el crecimiento de la demanda. Lo que estamos teniendo que hacer ahorita para que el auditorio lo pueda entender es que tenemos que andar en bicicleta y malabarear y chiflar a la vez. Cuando se hizo la reforma del 2013, solamente teníamos que andar en bicicleta. Pusieron sobre la mesa también el tema de corrupción. El tema de corrupción es muy importante. Y hay que analizar qué elementos está poniendo la reforma constitucional para resolver los problemas. Oye, ¿la reforma constitucional que se está discutiendo en el Congreso abona al tema de corrupción? Oye, centralizar todas las empresas de Comisión Federal de Electricidad en una sola empresa integrada, ¿abona la transparencia? Quitar el tema de crear una obligación de crear valor. Las empresas deben de crear valor, sean públicas, privadas o, discúlpenme, de Marte. Porque se deben a sus dueños, es el público. Sacar a Comisión Federal de Electricidad del artículo 134 constitucional, ¿eso abona a resolver el tema de corrupción? Me parece que no. Entonces, hay que repensar qué problema estamos resolviendo y qué tenemos que poner en la mesa, en la Constitución. Y no atorarnos en el 2013, porque hubiera sido el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 o ahorita. Me parece que hay que abrir y entender a México como un país dinámico con necesidades crecientes.
Finalizamos este recuento del foro número 8, el procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética del 2013. Le recordamos que a lo largo de las próximas semanas podrá seguir informándose de lo que pasa en este Parlamento abierto de la reforma eléctrica a través de estos resúmenes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.